Pagué cada centavo de la boda de mi hija. El salón, el vestido, la luna de miel, los floristas, el fotógrafo, 31.000 euros que salieron de mis manos sin que nadie me lo pidiera 2 veces. Y cuando llegó el momento en que ella tomó el micrófono frente a 200 personas para hablar de amor y de familia, se giró hacia donde yo estaba sentado y dijo: «Gracias por nada, papá. Por eso mamá buscó a alguien mejor que tú». Esa noche aprendí que hay silencios que pesan más que cualquier grito, y que hay puertas que, una vez cerradas, no vuelven a abrirse. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Fuentes Medina. Tengo 58 años, aunque hay mañanas en que me miro al espejo y juro que el hombre que me devuelve la mirada parece 10 años más viejo. No es enfermedad, no es descuido, es el tipo de cansancio que se acumula durante décadas de dar sin que nadie te lo pida y sin que nadie jamás te lo agradezca de verdad. Trabajé durante 31 años como ingeniero civil. Empecé desde abajo, con un título recién enmarcado y las manos dispuestas a ensuciarse. Supervisé puentes, carreteras, bloques de vivienda en 3 provincias distintas. No fui un hombre brillante en el sentido que aparece en los libros. Fui constante, metódico, del tipo que llega el primero y se va el último, que revisa los números 2 veces y firma solo cuando está seguro. Me jubilé a los 54 con la conciencia tranquila y con algo que muy pocos pueden decir que tienen a esa edad: estabilidad real. Tengo 2 apartamentos en Zaragoza que compré hace 16 años, cuando el mercado todavía tenía lógica. Ambos están alquilados. Entre los 2 me generan 1.120 euros al mes. Sumado a mi pensión de jubilación, vivo sin apreturas. No con lujo, pero sin apreturas. Eso importa entenderlo porque más adelante alguien va a intentar convencerte de que lo que hice fue un sacrificio insostenible. No lo fue. Fue una elección. Y hay una diferencia enorme entre las 2 cosas. Me casé con Begoña Ortega Suárez el 14 de junio de 1991. Ella tenía 27 años y yo 22. Era bonita de esa manera tranquila que no te golpea de entrada, pero que con el tiempo se te mete dentro sin que lo notes. Nos conocimos en casa de un amigo común en Zaragoza, en una cena que yo no quería ir y a la que fui solo porque Tomás Navarro, mi mejor amigo desde la universidad, me insistió hasta el cansancio. Tomás. 60 años, contador, el tipo más leal que he conocido en mi vida. El hombre que contesta el teléfono a las 11 de la noche sin preguntar primero si es urgente. Pero de él hablaré después. Con Begoña tuvimos a Natalia. Natalia Fuentes Ortega. Nació el 3 de septiembre de 1994. Cuando la pusieron en mis brazos por primera vez en el hospital, recuerdo que pensé que nunca había sostenido nada tan frágil y tan importante al mismo tiempo. Pesó 3 kilos 200 gramos. Tenía los ojos cerrados y los puños apretados, como si ya supiera que el mundo iba a exigirle algo. Los primeros años fueron buenos, no perfectos, pero buenos. Begoña se quedó en casa cuando Natalia era pequeña y yo trabajaba, mucho. Demasiado, si soy honesto. Había semanas en que llegaba cuando Natalia ya dormía y me iba antes de que despertara. No era indiferencia. Era la manera en que entendía entonces lo que significaba ser padre. Proteger, proveer, garantizar que no faltara nada. Lo que no entendía a tiempo es que a veces lo que más falta es simplemente estar. Begoña me lo dijo una vez en la cocina, un martes por la noche. No recuerdo el año exacto, pero recuerdo el tono, tranquilo, casi resignado. Rodrigo, tú estás aquí pero no estás. No discutí, asentí y me fui a la cama. Ese fue mi error, no el trabajo, la indiferencia ante la señal. El divorcio llegó en el 2006. Natalia tenía 12 años. Begoña no llegó con gritos ni con abogados agresivos. Llegó con una decisión tomada que yo no supe leer hasta que ya estaba firmando los papeles. Dijo que me había querido, que no dudaba de eso, pero que llevaba años sintiéndose sola dentro de un matrimonio y que eso la había agotado.
No hubo un tercero entonces. Al menos eso creí durante mucho tiempo. Lo que sí hubo fue un acuerdo. Natalia viviría con su madre en el piso familiar de Zaragoza, que pasó a nombre de Begoña. Yo pagaría la pensión alimenticia correspondiente puntualmente cada mes, sin falta, y tendría a Natalia los fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones. Cumplí cada condición de ese acuerdo durante años, sin un solo retraso. Natalia creció. Estudió administración de empresas en la Universidad de Zaragoza. Yo pagué la matrícula, los libros, el piso de estudiante cuando quiso vivir sola en su último año. Nunca me negué, ni una sola vez, y debo ser honesto, no lo hice esperando gratitud. Lo hice porque era su padre, y esa era su vida, y yo quería que tuviera opciones. Pero también debo ser honesto en lo otro, nuestra relación nunca fue cálida. Había una distancia entre nosotros que yo atribuía al divorcio, a la adolescencia, al tiempo. Natalia me llamaba cuando necesitaba algo. A veces también sin necesitar nada, es justo decirlo. Pero había algo en su manera de mirarme que nunca terminé de descifrar. Como si hubiera una versión de mí que ella conocía y que yo no reconocía en el espejo. Ahora sé de dónde venía esa mirada. Pero eso también llega después. Lo que importa ahora es el principio. El punto en que todo empezó a moverse hacia ese sábado de octubre, hacia ese salón con 200 personas, hacia ese micrófono. Porque las historias no empiezan donde explotan. Empiezan mucho antes, en los momentos pequeños que nadie marca en el calendario, pero que el cuerpo registra igual. Y el mío empezó a registrar algo el día que Natalia me llamó para contarme que Adrián Castellanos Ruiz le había pedido matrimonio. Adrián Castellanos Ruiz, 31 años, técnico de mantenimiento industrial en una empresa de logística en las afueras de Zaragoza. Un hombre tranquilo, de pocas palabras, que miraba a Natalia con la atención constante de alguien que tiene miedo de perder algo valioso. La primera vez que lo vi fue en una cena en casa de Begoña, a la que fui invitado con una formalidad que ya entonces me dijo bastante sobre el lugar que ocupaba en esa dinámica. Me estrechó la mano con firmeza, me llamó señor Fuentes, y no volvió a dirigirme la palabra en toda la noche, salvo para responder lo que yo le preguntaba directamente. No le guardé rencor por eso. Era joven, estaba nervioso, y Natalia no le había puesto fácil la situación, porque en ningún momento de aquella cena hizo el gesto de acercarme a la conversación principal. Yo era un invitado en la historia de mi propia hija, y lo supe antes de que terminara el primer plato. La llamada en que me contó del compromiso fue un jueves por la tarde. Recuerdo que estaba revisando unos documentos de la comunidad de vecinos del apartamento de la calle Bilbao cuando sonó el teléfono. Su voz tenía una energía distinta, más alta, más rápida. «Papá, Adrián me pidió matrimonio anoche. Dijimos que sí». Sonreí. Le dije que me alegraba. Le pregunté si eran felices. Dijo que sí. Hubo un silencio de 2 o 3 segundos que en ese momento no supe leer, y luego añadió: «Oye, que la boda va a ser grande. Mamá dice que hay que buscar salón cuanto antes». Ahí estaba, no en las palabras, en el orden de las palabras. No me preguntó si podía ayudar. Me informó de que habría boda y de que había prisa, y la mención a Begoña en ese contexto tan inmediata, tan natural, me dijo sin decirme nada que las conversaciones importantes ya habían ocurrido antes de que yo descolgara el teléfono. Aún así, no dudé. Le dije que me enviara presupuestos y que habláramos esa misma semana. Quedamos en un café el sábado siguiente, los tres, Natalia, Adrián y yo. Begoña no vino, o no la invitaron o eligió no venir. Nunca lo aclaré. En esa reunión, Natalia llegó con una carpeta, organizada, con separadores de colores, con nombres de proveedores y cifras preliminares. Me la puso encima de la mesa con la naturalidad de quien entrega un informe a un cliente. Le eché un vistazo. El presupuesto total rondaba los 28.000 euros en su versión más ajustada. Salón de eventos en las afueras de Zaragoza, capacidad para 200 personas, catering incluido. Vestido en un atelier del centro. Fotógrafo y videógrafo, flores y decoración, música en directo durante la cena,
¿Y la luna de miel?, pregunté. Natalia dudó medio segundo. Lisboa, 5 noches. Ya encontré el hotel. Son unos 3.000 euros más. Asentí. Saqué mi bolígrafo y fui marcando cada partida. Al final del café el número total era de 31.000 euros. Lo dije en voz alta para que quedara claro. Natalia asintió. Adrián miraba la mesa. Le dije a Natalia que cubriría todo, que los pagos los haría directamente a cada proveedor para tener el control y los justificantes, y que ella solo tenía que pasarme los datos de contacto. Me miró un momento con algo que podría haber sido sorpresa o alivio, o las dos cosas mezcladas. Dijo: «Gracias, papá». 2 palabras, secas, sin calor, como quien confirma la recepción de un correo electrónico. Me dije que era el estrés de la organización, que cuando llegara el día estaría diferente. Lo que vino después fueron 6 meses de transferencias, llamadas a proveedores y confirmaciones de reserva. Pagué el salón en 2 plazos, el vestido en uno solo, porque el atelier no admitía fraccionamientos por encima de cierta cantidad. El fotógrafo pidió el 50% por adelantado y el resto 3 semanas antes del evento. Cada vez que completaba un pago, le enviaba a Natalia el justificante por mensaje. La respuesta era siempre la misma: un OK o un recibido. Una vez, solo una, añadió un gracias sin punto final. Durante esos 6 meses, Begoña y Natalia se reunían cada semana para tomar decisiones. Lo sé porque Natalia me lo contaba, no para incluirme, sino para informarme de lo que ya habían decidido. El color de la decoración floral, blanco roto con detalles en verde salvia. El menú, entrantes de temporada, pescado y carne, postre con tarta de 3 pisos, la distribución de mesas, la lista de canciones para el momento del baile. Cada detalle estaba resuelto cuando llegaba a mis oídos. Hubo un almuerzo en marzo, un restaurante del centro, los 3, Natalia, Begoña y yo. Ocasión inusual, porque Begoña y yo no compartíamos mesa con frecuencia desde el divorcio. Fue Natalia quien lo propuso. Dijo que quería tenerlos a los 2 al mismo tiempo para hablar de los últimos detalles. Me pareció razonable. Durante el almuerzo, Begoña llevó la conversación con la fluidez de quien conoce el terreno. Habló del salón de los tiempos, de los familiares que vendrían de fuera. Yo escuchaba, hacía preguntas cuando había espacio, tomaba nota mentalmente. En un momento dado, cuando comenté que me gustaría sentarme cerca del altar para ver bien la ceremonia, Natalia respondió sin levantar la vista del plato: «Es que ya está organizada la distribución, papá. Tú estarás bien ubicado, no te preocupes». Begoña tomó un sorbo de agua sin decir nada. Después, cuando el camarero trajo la cuenta, Natalia dijo con la misma naturalidad de siempre: «Papá, ¿la pillas tú?». La pagué, 47 euros. Y mientras firmaba el recibo, pensé que llevaba meses pagando cosas sin que nadie me preguntara si quería hacerlo. Era un hecho dado, una función asignada. No dije nada. Guardé la tarjeta, dejé propina y salí a la calle con ellas como si todo estuviera bien, porque entonces todavía creía que lo estaba. Hay un tipo de invisibilidad que no duele de golpe. Se instala despacio, como la humedad en las paredes, sin que nadie la declare ni nadie la niegue. Simplemente está. Y un día te das cuenta de que llevas meses siendo el hombre que firma los cheques en una historia donde los demás tienen nombre y tú tienes función. Eso fue lo que ocurrió durante los preparativos del casamiento de Natalia. Julio fue el mes en que empecé a notarlo con más claridad. No porque pasara algo extraordinario, sino precisamente porque no pasó nada. Nadie me llamó para preguntarme si quería participar en la elección del fotógrafo, aunque fui yo quien pagó su contrato. Nadie me consultó sobre el menú, aunque transferí 4.300 euros al servicio de catering. El florista me llamó una vez directamente, porque necesitaba confirmar la dirección de facturación. Y en esa llamada de 4 minutos supe más sobre los detalles de la decoración que en todos los almuerzos y mensajes de los meses anteriores. Le mencioné a Natalia que me gustaría conocer al fotógrafo antes del día de la boda. No para imponer nada, solo para tener una cara, un nombre, saber con quién iba a estar mi hija durante uno de los días más importantes de su vida.
Natalia respondió por mensaje 3 horas después. Ya está todo hablado con él, papá. No hace falta que te molestes. No hace falta que te molestes. Guardé el teléfono y salí a caminar por el paseo del Ebro durante 40 minutos. No por rabia, por necesidad de aire. Tomás, cuando le conté eso por teléfono esa noche, tardó un momento en responder. Luego dijo en voz baja: «Rodrigo, eso no es estrés de preparativos. Eso es otra cosa». No le pregunté qué quería decir. En el fondo ya lo sabía. Solo que nombrar las cosas les da un peso que a veces uno prefiere no cargar todavía. Agosto trajo el calor seco de Zaragoza y una reunión que no olvidaré. Natalia me llamó para pedirme que pasara por casa de Begoña, que necesitaban confirmar conmigo los últimos detalles del protocolo de la ceremonia. Fui un miércoles por la tarde. La casa olía a café recién hecho y a ese ambientador de vainilla que Begoña usaba desde que yo la conocía. Algunos olores tienen memoria propia. Estaban sentadas en la mesa del comedor con papeles extendidos y el ordenador abierto. Me ofrecieron café. Lo acepté. Me senté frente a ellas como si fuera una junta a la que me habían convocado como oyente externo. Begoña llevó la reunión con eficiencia. Habló de los tiempos de la ceremonia, de quién entraría primero al salón, de los discursos. Cuando llegó al punto de los discursos, dijo que habría 3 intervenciones: Adrián, la madre del novio, y Natalia. Anoté mentalmente. Esperé. Nadie añadió mi nombre a esa lista. No dije nada en ese momento. Tomé un sorbo de café y pregunté sobre el orden de entrada al salón. Begoña explicó que la familia del novio entraría primero, luego los invitados generales, luego ella acompañando a Natalia hasta el altar. Me miró un segundo al decir eso, como evaluando si iba a objetar. No objeté. Le pregunté en qué mesa estaría ubicado. Consultó una hoja, señaló con el dedo. Mesa 7. La mesa 7 estaba en el plano en el extremo izquierdo del salón, a unos 12 metros del altar. La mesa principal, donde estarían Natalia, Adrián, Begoña y los padres del novio, estaba al frente, elevada sobre una tarima pequeña. Doblé el plano con cuidado, lo metí en el bolsillo interior de mi chaqueta y dije que estaba bien. Begoña asintió y pasó al siguiente punto del orden del día. Natalia no levantó la vista de la pantalla del ordenador. Cuando me levanté para marcharme, recogí mi taza y la llevé a la cocina. Ese gesto pequeño, sin importancia, me hizo sentir de pronto que llevaba décadas siendo un hombre que recoge su propia taza en casas donde tendría que ser el invitado de honor. En el ascensor, camino abajo, me vi en el espejo de metal pulido que había en la cabina. Traje oscuro de verano, corbata aflojada, el plano doblado en el bolsillo. Un hombre perfectamente presentable al que nadie había incluido en los discursos de la boda que él mismo había financiado. Septiembre llegó con la cuenta atrás. Faltan 3 semanas. Faltan 2. Faltan 10 días. Natalia me enviaba actualizaciones por mensaje con esa regularidad mecánica que tienen los recordatorios automáticos. Yo respondía. Confirmé mi asistencia por escrito cuando me lo pidieron, como si fuera un invitado más que hubiera recibido una tarjeta en el correo. Hubo un detalle más. Pequeño pero preciso. Un sábado de finales de septiembre, Natalia me llamó para pedirme que adelantara el último pago al salón porque el coordinador del evento necesitaba cerrar los números antes de fecha. Eran 3.200 euros. Le hice la transferencia esa misma tarde. Me envió el justificante de recepción del salón y añadió: «Perfecto. Oye, mamá dice que si puedes ir vestido de gris oscuro para que combine con la paleta de colores de la decoración». Me quedé mirando el mensaje durante varios segundos. No era una petición descortés, era razonable incluso, pero venía de Begoña, a través de Natalia, sobre cómo debía vestirme yo en la boda de mi hija, en un evento que yo había pagado íntegramente para que combinara con una decoración que habían elegido sin consultarme. Respondí: «De acuerdo», y fui al armario a buscar el traje gris que tenía desde hacía 4 años y que apenas había usado. La noche anterior a la boda no dormí bien. No era nerviosismo en el sentido festivo de la palabra. Era algo más parecido a la tensión
de quien sabe que va a entrar en un espacio donde no termina de encajar, pero va igualmente porque el amor propio todavía no ha aprendido a protegerse de ciertas lealtades. Me levanté a las 6:40 de la mañana, preparé café, me lo tomé solo, de pie frente a la ventana, viendo amanecer sobre los tejados de Zaragoza. Y pensé que al día siguiente todo habría pasado ya, que la boda sería un recuerdo, que las cosas volverían a su ritmo normal. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. El día de la boda amaneció con ese cielo limpio y frío que tiene Zaragoza en octubre, cuando el verano ya se ha ido del todo pero el invierno todavía no ha decidido instalarse. Eran las 9:15 de la mañana cuando terminé de anudarme la corbata frente al espejo del dormitorio. Traje gris oscuro, camisa blanca, zapatos negros recién lustrados. Me miré un momento más de lo necesario, no por vanidad, por algo parecido a la necesidad de reconocerme antes de entrar a un lugar donde sabía que iba a sentirme extraño. Llegué al salón de eventos a las 12:15. Se llamaba Jardines de Montalbán, un complejo en las afueras de Zaragoza con una fachada de piedra clara y una entrada flanqueada por cipreses recortados. Lo había visto en fotos durante meses, en los presupuestos, en los correos del coordinador. Era la primera vez que lo veía en persona. El aparcamiento ya tenía coches, familias que se saludaban con besos y comentarios sobre el frío, niños con trajes incómodos, señoras mayores con bolsos de mano que no encajaban con sus zapatos de tacón. Esa mezcla específica de humanidad que solo se da en las bodas y en los entierros, donde la gente se reencuentra con versiones anteriores de sí misma y finge que el tiempo no ha pasado. Entré solo. Un joven con chaleco negro me recibió en la puerta y me pidió mi nombre para ubicarme. Le dije Rodrigo Fuentes y lo busqué en una lista impresa. Señaló hacia el interior con una sonrisa profesional. Seguí el pasillo hasta el salón principal y me detuve un segundo en el umbral. Era hermoso. Tengo que reconocerlo aunque me cueste. Las flores blancas y verde salvia caían desde los centros de mesa con una elegancia contenida. La luz entraba por los ventanales laterales y rebotaba en la cristalería. El olor era una mezcla de flores frescas, madera pulida y ese perfume colectivo indefinible que tienen los espacios cuando se llenan de gente bien vestida. Alguien había trabajado con cuidado en cada detalle de ese lugar. Alguien que no había sido yo, aunque mi dinero estuviera en cada centímetro de tela y en cada tallo de flor. Encontré la mesa 7 sin necesitar que nadie me guiara. La había memorizado en el plano que Begoña me mostró en agosto. Estaba en el lado izquierdo del salón, efectivamente a unos 12 metros del altar, separada de la mesa principal por 3 hileras de mesas intermedias. Era una mesa para 8 personas. Me senté en el lugar con mi nombre escrito en una tarjetita de cartulina gruesa con letra cursiva. A mi derecha se sentó poco después un primo lejano de Natalia al que había visto 2 veces en mi vida. Un hombre de unos 45 años llamado Sergio Molina Vega que trabajaba en una empresa de transportes en Huesca. Hablamos del tiempo, del trayecto, del frío de octubre. Conversación de relleno, de esa que se sostiene sola sin que nadie tenga que pensar demasiado. Desde mi silla podía ver la mesa principal con claridad suficiente. Begoña llegó 20 minutos después con un vestido burdeos y el pelo recogido. Saludó a varios grupos de invitados con la soltura de quien está en terreno propio. En ningún momento se acercó a la mesa 7. La ceremonia comenzó a la 1 en punto. Natalia entró del brazo de Begoña. No del mío. Nadie me lo había dicho explícitamente. No hubo conversación, no hubo decisión comunicada. Simplemente ocurrió así, y yo lo vi desde mi silla con el mismo gesto neutro con que uno observa algo que ya intuía, pero esperaba que no fuera verdad. Natalia estaba preciosa. El vestido era exactamente el de las fotos que me habían enviado para aprobar el pago, de encaje en la parte superior y corte recto hacia abajo, con una cola corta que alguien recogió con cuidado en el momento de sentarse. Adrián la esperaba junto al oficiante con los ojos brillantes. Eso sí era genuino. Ese hombre quería a mi hija. Eso no lo dudé en ningún momento.
La ceremonia duró 40 minutos. Hubo lecturas, votos, el intercambio de anillos, aplausos. El tipo de emoción colectiva que se genera cuando 200 personas deciden, al mismo tiempo, creer en algo bonito. Yo aplaudí también, sonreí cuando correspondía. Nadie me miraba lo suficiente para notar si la sonrisa llegaba a los ojos. El almuerzo empezó pasadas las 2 de la tarde. Los camareros trabajaban con precisión. Los platos salían templados. El vino era correcto. La mesa 7 conversaba sobre cosas que no recuerdo. Comí sin hambre real, por cortesía, por ocupar las manos en algo. A las 4:20, el coordinador del evento se acercó al micrófono para anunciar el momento de los discursos. Dijo que habría 3 intervenciones breves antes de que comenzara el baile. Mencionó los nombres: la madre del novio, el propio Adrián y Natalia. Me acomodé en la silla. Crucé las manos sobre la mesa. El salón fue bajando el volumen de sus conversaciones hasta quedar en ese silencio expectante que precede a los momentos que la gente sabe que va a recordar. La madre de Adrián habló primero. Palabras amables, emocionadas, con alguna lágrima controlada. Luego Adrián, que habló de Natalia con una sencillez que tenía más peso que cualquier discurso elaborado. Dijo que el día que la conoció, supo que iba a ser la persona con quien quería envejecer, y lo dijo mirándola de una manera que hizo que varias mujeres en el salón buscaran sus pañuelos. Aplausos. Más aplausos. Entonces Natalia se levantó. Tomó el micrófono con la mano derecha y esperó a que el salón se asentara. Empezó a hablar de amor, de la familia que se elige y de la que se hereda, de lo que significa construir una vida junto a alguien cuando el mundo puede ser complicado. Su voz era firme, segura. La había preparado. Eso era evidente. Yo la escuchaba desde la mesa 7 con una expresión tranquila, orgullosa incluso. Pensé por un momento que quizás me había equivocado en mis interpretaciones de los últimos meses, que quizás al final del discurso habría un reconocimiento, una mención, algo pequeño que indicara que yo existía en esa historia. Entonces Natalia hizo una pausa. Se giró hacia el lado izquierdo del salón, hacia donde yo estaba sentado. Y el salón, sin saber por qué todavía, guardó silencio. Hay momentos en la vida que el cerebro graba con una fidelidad que no tiene explicación racional. No el conjunto, no el ambiente general, sino los detalles microscópicos, el color exacto de la luz en ese instante, el sonido preciso del silencio cuando 200 personas dejan de respirar al mismo tiempo, el peso específico de una mirada que todavía no ha dicho nada, pero que ya lo ha dicho todo. Natalia me miró desde el micrófono durante quizás 2 segundos antes de hablar. 2 segundos, que en mi memoria duran mucho más. Tenía el mentón ligeramente levantado. La mano izquierda sujetaba el borde de la mesa principal. El vestido de encaje captaba la luz de los focos del techo y hacía que pareciera estar de pie en el centro de algo más grande que una boda. Era mi hija. Tenía 29 años. Y en ese momento no reconocí en su expresión nada de la niña que había sostenido en brazos en aquel hospital de Zaragoza. Dijo, y luego está mi padre. El salón procesó esa frase con la lentitud de quien espera que venga algo emotivo. Algunas personas giraron la cabeza hacia la mesa 7. Yo mantuve la expresión tranquila, las manos sobre el mantel, la copa de vino a medio terminar a mi derecha. Natalia continuó. Mi padre, Rodrigo, el hombre que estuvo tan ocupado construyendo puentes y carreteras para otros que nunca tuvo tiempo de construir nada con nosotras. Hizo una pausa breve, calculada. El hombre que pagaba las facturas y creía que eso era suficiente para llamarse padre. El silencio del salón cambió de textura. Ya no era expectación, era incomodidad. El tipo de incomodidad colectiva que surge cuando algo privado explota en un espacio público y nadie sabe dónde mirar. Yo no aparté los ojos de ella. Natalia siguió hablando con una calma que debió de costarle ensayar. Hoy, en el día más importante de mi vida, quiero ser honesta, porque creo que la honestidad es la base de cualquier relación que valga la pena. Y la verdad es que crecí preguntándome por qué mi padre nunca estaba.
¿Por qué las reuniones del colegio las llevaba mamá sola? ¿Por qué cuando me rompí el brazo con 12 años, tardó 3 días en aparecer? Otra pausa. Tardé mucho tiempo en entender que no era culpa mía, que simplemente había cosas más importantes. Escuché un murmullo en algún punto del salón. Alguien carraspeó. La madre de Adrián, en la mesa principal, tenía la vista fija en su plato. Adrián miraba a Natalia con una expresión que no era de apoyo ni de desaprobación. Era de alguien que está viendo algo que no esperaba y no sabe todavía cómo catalogarlo. Yo seguía sin moverme. Natalia respiró. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un filo distinto, más directo, como si las palabras anteriores hubieran sido el calentamiento y esto fuera el verdadero propósito. Así que, papá, desde aquí, delante de toda esta gente que nos quiere, quiero decirte algo que llevo años guardando. Levantó ligeramente el micrófono. Gracias por nada. Por eso mamá buscó a alguien mejor que tú. El salón quedó en un silencio tan absoluto que escuché el sonido del aire acondicionado en el techo. Esa última frase no era un desahogo espontáneo, era una sentencia construida. Gracias por nada. Podría haber sido rabia adolescente mal gestionada, el tipo de herida que se dice sin pensar y que después se lamenta. Pero la segunda parte, por eso mamá buscó a alguien mejor que tú, era otra cosa, era información. Era una revelación envuelta en humillación, lanzada delante de 200 personas en el día de su boda, en el salón que yo había pagado, con el micrófono que yo había financiado, rodeada de flores que yo había elegido sin que nadie me consultara. Sentí algo frío expandiéndose desde el centro del pecho hacia los hombros. No era rabia, era reconocimiento. El momento en que todas las piezas que han estado flotando sueltas durante meses encajan de golpe en una figura que ya no puedes ignorar. Begoña había buscado a alguien. Eso era lo que Natalia había dicho, no como metáfora, como hecho. ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? Si yo lo había intuido alguna vez y lo había enterrado bajo capas de trabajo y de la costumbre de no hacer preguntas que podrían tener respuestas incómodas. Todo eso llegó en décimas de segundo, sin orden, como llegan las cosas cuando el cerebro recibe demasiado de golpe. Natalia bajó el micrófono, miró hacia la mesa principal. Adrián seguía con esa expresión suspendida entre la confusión y algo que podría haber sido vergüenza. Begoña tenía los ojos levemente brillantes, pero su postura era la de alguien que sabía lo que iba a ocurrir. Eso también lo registré. Ella lo sabía. En algún momento, en alguna de esas reuniones semanales en las que elegían colores de flores y canciones para el baile, ese discurso había sido comentado, quizás no palabra por palabra, quizás solo en su intención general, pero Begoña sabía que su hija iba a hacer eso y no dijo nada. No me llamó, no me preparó, no intervino. El coordinador del evento se acercó con discreción al micrófono. Natalia se lo entregó y volvió a su silla. El coordinador dijo algo sobre el baile, sobre la música, sobre el siguiente momento de la tarde. Su voz tenía el tono forzadamente animado de alguien intentando rellenar un silencio que pesa demasiado. Yo desplacé la silla hacia atrás con cuidado, sin ruido. Cogí la servilleta de tela del regazo, la doblé en 4 con la misma precisión con que doblaba los planos de obra cuando terminaba una jornada y la coloqué encima del plato. Tomé el paletó del respaldo de la silla. Me lo puse despacio, comprobé que los botones estuvieran alineados. Sergio Molina, el primo de Huesca, me miró desde el lado derecho sin saber qué decir, no dije nada tampoco. Le hice un gesto breve con la cabeza, el tipo de gesto que no significa nada concreto, pero que en ese contexto significaba todo. Y caminé hacia la salida. Pasos regulares, espalda recta, sin mirar hacia la mesa principal, sin detenerme cuando escuché que alguien susurraba algo a mi paso, sin acelerar cuando sentí que el salón entero, o al menos una parte de él, era consciente de cada uno de mis movimientos. La puerta principal del salón era de madera oscura con manillas de latón. La empujé con la palma de la mano. El aire frío de octubre me golpeó en la cara en cuanto salí al exterior.
Me detuve un momento bajo los cipreses de la entrada. No volví a entrar. El aparcamiento de los jardines de Montalbán estaba casi vacío a esa hora. La mayoría de los coches llegaron antes de la ceremonia y sus dueños seguían dentro, en ese salón iluminado del que yo acababa de salir. Caminé entre las filas de vehículos con las manos en los bolsillos del paletó, sin prisa, escuchando el sonido de mis propios pasos sobre el asfalto. Encontré el coche al fondo, junto a una hilera de arbustos bajos que delimitaban el perímetro del aparcamiento, un Seat León gris de 7 años que conocía cada ruido. Me senté al volante sin arrancar, cerré la puerta. Y en ese silencio hermético que tienen los coches cuando se cierra el mundo afuera, me permití, por primera vez desde que Natalia tomó el micrófono, soltar la tensión que había mantenido en el cuerpo durante los últimos 20 minutos. No grité, no golpeé el volante, apoyé los codos sobre él, hundí la frente entre los antebrazos y respiré. Respiré de esa manera lenta y forzada que se usa cuando el cuerpo quiere hacer algo que la mente todavía no autoriza. Pensé en la niña de 3 kilos 200 gramos con los puños apretados. Pensé en los fines de semana alternos durante años, en las matrículas universitarias, en el piso de estudiante, en la carpeta con separadores de colores que Natalia puso sobre la mesa de aquel café, como si me estuviera entregando un expediente a gestionar. Pensé en gracias por nada, y entonces pensé en la segunda parte. Por eso mamá buscó a alguien mejor que tú. Eso no era una herida de hija. Eso era munición de otra procedencia, cargada durante años y disparada en el momento de mayor audiencia posible. 200 personas. Micrófono abierto. Día irrepetible. El escenario más calculado que existe para destruir a alguien sin levantar la mano. Estuve en el coche quizás 25 minutos. En algún punto, sin haberlo decidido conscientemente, saqué el teléfono y llamé a Tomás. Descolgó al segundo tono. ¿Qué ha pasado? Su voz tenía esa calidad directa que tienen las personas que te conocen lo suficiente para saber que si llamas en un momento así es porque algo se ha roto. Le conté. No con dramatismo, con la misma precisión con que siempre contaba las cosas, que dijo, cuándo, delante de quién, en qué tono. Tomás escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa de varios segundos. ¿Estás bien? Estoy en el coche. ¿Vas a volver a entrar? No. Otra pausa. ¿Dónde estás exactamente? Le di el nombre del complejo y la calle. Tomás dijo que en 40 minutos podía estar allí si lo necesitaba. Le dije que no era necesario, que iba a conducir un rato y que luego iría a casa. Me dijo que le llamara cuando llegara. Le prometí que lo haría. Antes de colgar añadió en voz muy baja, «Rodrigo, lo que hizo no tiene nombre, pero ahora mismo lo único que importa es que tú estés bien. Lo demás puede esperar. Lo demás puede esperar». Arranqué el coche y salí del aparcamiento sin saber exactamente hacia dónde iba. Tomé la carretera de vuelta hacia Zaragoza y conduje durante un rato sin rumbo fijo, por esas carreteras secundarias que bordean los campos antes de llegar a la ciudad, donde hay poca luz y menos tráfico, y uno puede pensar sin que nada lo interrumpa. La tarde había cerrado del todo para cuando entré en la ciudad. Las farolas encendidas, los bares con gente en las terrazas a pesar del frío, la vida normal de un sábado de octubre que para todo el mundo era exactamente lo que parecía. Solo para mí era otra cosa. Aparqué frente a mi edificio. Me quedé un momento mirando la fachada. Cuarto piso, ventanas oscuras, la maceta de geranios que había puesto en el balcón en primavera y que para octubre ya estaba seca porque nadie la había regado lo suficiente. Me pregunté en qué momento había dejado de notar esas cosas. Subí. Entré, encendí solo la luz de la cocina y puse agua a calentar. No para café, para tener algo en lo que ocupar las manos. Mientras esperaba, me apoyé en la encimera y por primera vez desde que salí del salón dejé que la emoción llegara completa, sin filtros. No fue un llanto de rabia, fue algo más profundo y más tranquilo, de esas lágrimas que salen cuando el cuerpo procesa algo que la mente ya ha entendido, pero que el pecho todavía necesita terminar de creer.
Lloré por la niña que Natalia había sido, por los fines de semana que sí habíamos tenido, pocos y a veces torpes pero reales, por las tardes en que la había llevado al colegio y ella me contaba cosas del patio con una energía que yo intentaba seguir aunque llegara agotado del trabajo, por los años que no estuve cuando debería haber estado, y eso sí era mío, esa deuda era genuina y nunca la había negado. Pero también lloré por algo distinto, por la claridad brutal de haber entendido, de golpe, que aquella distancia que yo atribuía al divorcio y al tiempo no había crecido sola, había sido cultivada, regada con pequeñas versiones de mí que no eran del todo mentira, pero que tampoco eran del todo verdad. Y Natalia, que fue niña durante eso, había crecido creyendo esa versión porque era la única que le dieron. Eso no la absolvía de lo que había hecho esa tarde. Era adulta, tenía 29 años y criterio suficiente para saber que hay cosas que no se dicen delante de 200 personas en el micrófono de la propia boda. Pero me ayudó a entender el origen de algo que durante años no había sabido nombrar. El agua hirvió. La apagué sin usarla. Me senté en el sofá del salón con el teléfono en la mano. Tenía 3 mensajes sin leer. Uno de Sergio Molina, el primo de Huesca, que decía solamente «Espero que estés bien». Uno de un número que no tenía guardado y que resultó ser la madre de Adrián, que escribió «Lo siento mucho, Rodrigo, de verdad». Y uno de Natalia. El de Natalia lo abrí el último. Decía «Papá, sé que te has ido. Mañana hablamos». Lo leí 2 veces. Lo cerré. Dejé el teléfono boca abajo sobre el cojín. Mañana hablamos. Como si lo que había ocurrido esa tarde fuera una conversación pendiente y no una decisión tomada en voz alta delante de 200 personas. Esa noche, mientras la ciudad seguía su sábado normal al otro lado de la ventana, algo en mí terminó de cambiar. No de manera violenta, sin portazo ni declaración. Simplemente, como cuando una cerradura encaja en su posición final con un clic apenas audible, una parte de mí cerró algo que hasta entonces había mantenido entreabierto por costumbre, por esperanza, por esa lealtad ciega que los padres mantienen aunque no les devuelvan nada a cambio. Cerró, y yo lo sentí con una claridad que no dejaba lugar a interpretaciones. El domingo amaneció nublado. Uno de esos cielos plomizos que en octubre se instalan sobre Zaragoza como una decisión tomada, sin intención de moverse en todo el día. Me desperté a las 7:15 sin alarma, con esa lucidez extraña que a veces sigue a las noches difíciles, como si el cerebro hubiera trabajado solo mientras el cuerpo descansaba y entregara los resultados por la mañana. Había dormido menos de 5 horas, no tenía hambre. Preparé café, me lo llevé al balcón y estuve un rato mirando la calle vacía. Un hombre paseaba un perro por la acera de enfrente. Una furgoneta de reparto maniobró despacio en el cruce. La ciudad tenía esa calma específica de los domingos que no le pertenece a ningún otro día de la semana. Tomás llegó a las 10:30. No le había dicho que viniera, pero tampoco me sorprendió cuando sonó el portero automático. Subió con una bolsa de papel de la panadería del barrio, 2 cafés en vasos de cartón y esa expresión que tienen las personas que no saben exactamente qué decir, pero han decidido que su presencia ya es suficiente argumento. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Él puso los cafés y los bollos. Yo no toqué nada durante los primeros minutos. Le conté lo que no le había contado por teléfono la noche anterior. No solo el discurso, todo lo que había estado acumulando sin nombrarlo. El almuerzo de marzo, la mesa 7, el plano de distribución que nadie me explicó hasta que lo vi con mis propios ojos en casa de Begoña, los meses de transferencias recibidas con un OK sin calor, la petición de que vistiera de gris para combinar con la decoración. Se lo conté en orden, como se cuentan las cosas cuando ya no hay razón para proteger a nadie de la imagen completa. Tomás escuchó con los codos sobre la mesa y la mirada fija en el café. Cuando terminé, estuvo callado un momento. ¿Cuánto tiempo llevas viendo estas cosas y sin decirle nada a nadie? Meses, quizás más. ¿Y qué pensabas que iba a pasar? No era una crítica, era una pregunta real,
de esas que Tomás hacía cuando quería que yo mismo encontrara la respuesta en lugar de dársela a él. Pensaba que el día de la boda cambiaría algo, que habría algún gesto. Hice una pausa. Me equivoqué. Tomás asintió despacio. Luego dijo algo que llevó grabado desde entonces, con la precisión de una fecha en una escritura. Rodrigo, tú no fallaste como padre por trabajar demasiado. Fallaste por no marcharte antes de una dinámica que te trataba como un recurso, y eso tiene arreglo, pero tiene que empezar hoy. No respondí de inmediato. Cogí el café, lo sostuve entre las manos y dejé que el calor del vaso me llegara a los dedos. ¿Qué vas a hacer con el mensaje de Natalia?, preguntó. Todavía no lo sé. ¿Y con Begoña? Tampoco. Tomás no insistió. Esa era una de las cualidades que más valoraba en él. Sabía cuándo dejar de preguntar. Se terminó el café, dejó el vaso en la encimera y me dijo que se quedaba un rato si lo necesitaba o que se iba si prefería estar solo. Le dije que se quedara, pero que no hacía falta hablar más de lo mismo. Asintió. Puso la radio en voz baja. Un programa de música que ninguno de los dos escuchaba de verdad, y durante una hora larga simplemente estuvimos en la misma cocina sin que nadie tuviera que decir nada importante. Cuando Tomás se fue, pasado el mediodía, me quedé sentado frente a la mesa vacía durante varios minutos. La bolsa de la panadería seguía ahí, con el bollo que no había tocado. Lo envolví, lo metí en la nevera por hacer algo con las manos y luego fui al dormitorio. Saqué del armario la chaqueta del traje gris, la colgué en la silla del escritorio. La miré un momento, ese traje que me habían pedido que usara para que combinara con los centros de mesa. El traje de un hombre al que habían asignado un color y una mesa y una función, y que había cumplido todas sin quejarse hasta que ya no quedaba nada que cumplir. Empecé a pensar con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. No en Natalia, no en Begoña, en mí, en lo que había construido durante 58 años y en lo que era realmente mío, de una manera que nadie pudiera discutir ni reclamar ni usar como argumento en un discurso de boda. Los 2 apartamentos, la pensión, los ahorros acumulados durante décadas de trabajo constante, el testamento que había firmado hacía 4 años y que en ese momento recogía a Natalia como beneficiaria principal, el seguro de vida que llevaba el mismo nombre desde que ella nació, la transferencia mensual de 600 euros que hacía discretamente desde hacía años a una cuenta a su nombre, dinero que ella usaba sin comentarlo nunca, como si llegara solo, como si el dinero tuviera esa costumbre por cuenta propia. 600 euros mensuales durante 9 años. Calculé mentalmente mientras miraba el traje gris. 64.800 euros en total, sin un solo gracias que recordara, sin una sola mención. Solo el silencio de quien recibe algo que considera que le corresponde por derecho. No tomé ninguna decisión en voz alta ese domingo, no llamé a ningún abogado, no escribí ningún mensaje, pero algo en la arquitectura de lo que iba a venir empezó a tomar forma con la misma metodología con que yo siempre había trabajado, revisando los cimientos antes de mover ninguna pieza visible. A las 6 de la tarde, Natalia llamó. Dejé que el teléfono sonara 3 veces. Luego lo cogí. Papá. Su voz tenía una textura diferente a la del mensaje de la noche anterior. Menos segura, más cautelosa. Natalia. Silencio breve. Ayer me dejé llevar. Hay cosas que llevo mucho tiempo sintiendo y supongo que no fue el momento ni la manera. Escuché esa frase con atención. No era una disculpa, era una explicación. Había una diferencia enorme entre las dos cosas y ella, con su formación universitaria y su inteligencia, lo sabía perfectamente. Entiendo, dije. ¿Podemos hablar esta semana? Cuando quieras. ¿Estás bien? Estoy bien. Hubo otra pausa. Luego, gracias por haber ido, papá. Por todo lo de la boda. Esa frase, ese gracias por todo lo de la boda, llegado 24 horas tarde, por teléfono, después del micrófono y las 200 personas y la mesa 7, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que vendría después. Que os vaya bien en Lisboa, respondí, y colgué. El lunes por la mañana me levanté a las 7 menos cuarto,
con la misma rutina de siempre. Ducha, café, el periódico en la tableta mientras desayunaba. Desde fuera, cualquiera que me hubiera visto en esa cocina habría descrito a un hombre en un lunes ordinario. Nadie habría notado que por dentro algo había terminado de ordenarse durante la noche con la precisión silenciosa de quien ha tomado una decisión sin necesidad de anunciarla. A las 9:10 llamé al despacho de Fernando Izquierdo Palomar. Fernando tenía 53 años, era abogado especialista en Derecho Civil y Sucesiones, y llevaba siendo mi asesor legal desde hacía 11 años. Lo conocí cuando compré el segundo apartamento de la calle Bilbao y necesité revisar el contrato de arrendamiento. Era un hombre metódico, de frases cortas y criterio largo, que nunca se alteraba y que tenía la costumbre de escuchar hasta el final antes de abrir la boca. Exactamente el tipo de persona que uno necesita cuando las emociones están cerca y las decisiones tienen que ser frías. Su secretaria me dijo que tenía la agenda ocupada esa mañana, pero que podía recibirme a las 16 horas. Confirmé. Colgué. El resto de la mañana la dediqué a preparar lo que iba a llevarle. Saqué del cajón del escritorio la carpeta donde guardaba los documentos importantes. El testamento firmado 4 años atrás, la póliza del seguro de vida, los extractos bancarios de los últimos 12 meses donde aparecían las transferencias mensuales a la cuenta de Natalia. Los extendí sobre la mesa del salón y los revisé uno por uno con la misma atención con que revisaba los planos de obra antes de firmarlos. El testamento era claro. Natalia figuraba como beneficiaria principal del 80% del patrimonio, incluyendo los 2 apartamentos y el fondo de ahorro. El 20% restante iba destinado a una asociación de ingeniería civil que colaboraba con proyectos de infraestructura en zonas rurales, una cláusula que había añadido por convicción propia y de la que nunca le había hablado a nadie. La póliza del seguro de vida recogía el mismo nombre como beneficiaria única. Natalia Fuentes Ortega. 240.000 euros de cobertura. Cogí un bolígrafo y anoté en un papel los puntos que quería tratar con Fernando. No porque fueran a olvidárseme, sino porque ponerlos por escrito me ayudaba a mantenerlos en su dimensión correcta, sin que la emoción los distorsionara en ninguna dirección. A las 4:05 estaba en la sala de espera del despacho. Olía a papel y a calefacción reciente, ese olor específico de los lugares donde se resuelven cosas serias. Fernando salió a recibirme puntual, me estrechó la mano y me hizo pasar a su despacho. Me senté frente a su mesa, puse la carpeta encima y le conté lo que había pasado el sábado con la misma economía de palabras que había usado con Tomás, sin dramatismo, sin adjetivos innecesarios. Fernando escuchó con los dedos entrelazados sobre la mesa y los ojos fijos en mí. Cuando terminé, preguntó: ¿Qué quieres hacer? Le dije que quería modificar el testamento, que Natalia dejara de figurar como beneficiaria principal, que los 2 apartamentos y el fondo de ahorro pasaran íntegramente a la Asociación de Ingeniería Civil que ya constaba en el documento, con la posibilidad de añadir alguna otra entidad similar si él lo consideraba conveniente desde el punto de vista fiscal. Fernando asintió despacio. Es tu derecho absoluto. ¿Quieres mantenerla con alguna participación menor o retirarla completamente? Completamente, lo anotó. ¿Y el seguro de vida? Cambiar el beneficiario. Quiero que pase a nombre de Tomás Navarro Gil, con instrucción expresa de que destine el importe a su criterio entre las personas o causas que considere oportunas. Confío en su juicio. Fernando levantó una ceja levemente, no de desaprobación, sino de quien registra un detalle inusual. De acuerdo, lo redactamos así. El trámite del testamento llevaría unos días. La modificación del seguro requería un formulario específico con la compañía aseguradora, que Fernando se ofreció a gestionar directamente desde el despacho para evitarme el proceso burocrático. Le di los datos de la póliza y firmé la autorización correspondiente. Antes de levantarme, saqué los extractos bancarios y le mostré las transferencias mensuales. Esto también quiero cancelarlo. ¿Hay alguna implicación legal en detener una transferencia voluntaria no documentada como obligación?
Fernando revisó los extractos un momento. Ninguna. Al no existir sentencia judicial que la establezca como obligación, es una transferencia discrecional. Puedes cancelarla cuando quieras sin ninguna consecuencia legal. Bien, salí del despacho a las 5:15. El aire de la tarde era frío y directo. Caminé hasta el coche sin apresurarme, con las manos en los bolsillos del abrigo y la carpeta bajo el brazo. Esa misma noche, desde el ordenador de casa, entré en la banca digital y cancelé la transferencia programada. 4 clics, sin carta, sin explicación, sin mensaje previo. La orden que había estado ejecutándose automáticamente cada 1 de mes durante 9 años simplemente dejó de existir en el sistema con la misma discreción con que había funcionado siempre. Cerré el ordenador. Me preparé una cena ligera, tortilla de 2 huevos y pan con tomate, y me la comí en la cocina con el periódico de la tarde. Después lavé el plato, lo puse a escurrir y apagué las luces. En ningún momento de ese día sentí satisfacción. Tampoco culpa. Lo que sentí fue algo más parecido a la sensación que queda después de revisar una estructura con grietas y tomar las medidas necesarias para que no comprometa lo que hay alrededor. No es alegría, no es tristeza. Es la calma funcional de quien hace lo que hay que hacer, porque dejarlo sin hacer sería el verdadero error. Natalia estaba en Lisboa con Adrián, luna de miel en el hotel que yo había reservado y pagado meses atrás, con vistas al Tajo y desayuno incluido. Ese viaje ya estaba pagado y no había nada que deshacer en ese punto. Lo que había pagado, pagado estaba. Pero lo que vendría después sería distinto. Cuando llegaran de vuelta a Zaragoza, la primera semana de noviembre, encontrarían un silencio donde antes había una transferencia. Y ese silencio hablaría con más claridad que cualquier conversación que yo pudiera haber tenido con ella el domingo por teléfono. Apagué la luz del dormitorio a las 10:30, y por primera vez en varios días, dormí de un tirón hasta el amanecer. Natalia y Adrián volvieron de Lisboa el jueves de la primera semana de noviembre. Lo supe no porque me lo dijeran, sino porque el hotel me había enviado automáticamente la confirmación de salida al correo que usé para la reserva. 5 noches en una habitación con vistas al río. Desayuno, cena del primer día y traslado al aeropuerto incluidos. Todo correcto, todo consumido, todo pagado desde hacía meses. Pasó el jueves, pasó el viernes, pasó el fin de semana completo. El lunes por la mañana, a las 10:15, sonó el teléfono. Estaba revisando unos documentos de la comunidad de propietarios del apartamento de la calle Miguel Servet cuando vi el nombre en la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces. Luego respondí: «Papá». La voz de Natalia tenía una tensión contenida que reconocí de inmediato. No era la voz del domingo después de la boda, cautelosa y tanteando el terreno. Era la voz de alguien que ha estado esperando el momento de decir algo y ya no puede seguir esperando. No ha llegado la transferencia. No dije nada durante un segundo. «¿Qué transferencia?», pregunté, con calma, sin ironía en el tono. Una pregunta directa y simple. Silencio breve al otro lado. La que me haces cada mes». Dudó al decirlo, como si al pronunciarlo en voz alta se diera cuenta por primera vez de lo extraño que sonaba reclamarlo. «Ah», dije, y no añadí nada más. Otro silencio. Más largo esta vez. «¿Ha pasado algo con el banco?». Su voz había bajado medio tono. Ya no era tensión lo que transmitía. Era algo más parecido a la incomodidad de quien empieza a entender que la conversación no va a ir por donde esperaba. «No ha pasado nada con el banco». Pausa. «Entonces, ¿por qué no ha llegado?». Apoyé el codo en el escritorio y miré por la ventana. El cielo de noviembre sobre Zaragoza era de ese gris uniforme que no anuncia lluvia, pero tampoco promete nada mejor. En la calle, un hombre mayor cruzaba despacio con una bolsa de la compra en cada mano. «Natalia», dije con el mismo tono con que habría explicado un cálculo estructural a un estudiante de primer año, sin prisa y sin condescendencia. Esa transferencia era voluntaria. No figuraba en ningún acuerdo. No estaba documentada como obligación. Y nunca fue discutida ni mencionada entre nosotros en 9 años.
La cancelé hace 2 semanas. El silencio que siguió tuvo una duración que no soy capaz de medir con exactitud. Fue el tipo de silencio que ocupa espacio físico. Cuando habló, su voz había cambiado completamente. ¿La cancelaste? ¿Por qué? Creo que los dos sabemos por qué. Papá, yo te expliqué que me dejé llevar ese día, que hay cosas que llevo tiempo. Natalia. La interrumpí con suavidad, sin elevar la voz. Escúchame un momento. Se detuvo. El 3 de octubre, en los jardines de Montalbán, delante de 200 personas, tomaste un micrófono y dijiste que yo había sido un padre que no valía nada, que por eso tu madre buscó a alguien mejor. Hice una pausa breve. Eso no fue un momento de debilidad ni un impulso mal gestionado. Fue una decisión. Llevaba preparación, y tú lo sabes tan bien como yo. No fue exactamente, las palabras exactas las recuerdo perfectamente, cada una. No lo dije con rabia, lo dije con la misma precisión con que uno cita un contrato. Y las 200 personas que estaban en ese salón también las recuerdan. Natalia no respondió de inmediato. Escuché al fondo el sonido leve de algo moviéndose. Una silla, quizás, como si estuviera buscando una posición diferente para una conversación que claramente no estaba yendo como había imaginado. ¿Y el seguro?, preguntó finalmente. La pregunta me dijo que había estado revisando más cosas que la transferencia mensual. También está modificado. Otro silencio. ¿Y el testamento? También. Escuché que respiraba. Una respiración larga, de las que se hacen cuando el cuerpo necesita procesar algo que la cabeza todavía no ha terminado de aceptar. Papá, no puedes simplemente. Puedo. La interrumpí con la misma calma de antes. Es mi patrimonio. Lo construí durante 31 años de trabajo. Tengo pleno derecho legal a decidir qué hago con él. Fernando Izquierdo lo ha gestionado todo correctamente. Si tienes dudas sobre los aspectos legales, puedes consultarlo con tu propio abogado. El nombre del abogado la dejó sin argumento inmediato. Entendió que no había sido una decisión tomada en un momento de rabia nocturna. Había sido un proceso, con despacho, con firma, con documentación. ¿Esto es un castigo? Su voz tenía ahora una textura distinta, menos defensiva, algo más parecido a la genuina confusión de quien creía conocer las reglas de una dinámica y acaba de descubrir que han cambiado. Consideré la pregunta con seriedad antes de responder. No, dije finalmente. Un castigo implicaría que espero que cambies algo para revertirlo. No espero nada. Son consecuencias. Hay una diferencia. Natalia tardó varios segundos en hablar. Cuando lo hizo, su voz tenía una fisura que no había estado antes en la conversación. ¿Nunca vas a hablar conmigo de esto? Estoy hablando contigo ahora mismo. Me refiero de verdad, a sentarnos. Si en algún momento sientes que tienes algo real que decir, algo que no sea una explicación de por qué hiciste lo que hiciste, me puedes llamar. Pero no voy a sentarme a escuchar argumentos sobre por qué merezco lo que ocurrió ese sábado. Para eso no tengo tiempo ni interés. Silencio final. Largo. De acuerdo, dijo en voz baja. Cuídate, Natalia. Colgué. Dejé el teléfono sobre el escritorio y volví a los documentos de la comunidad de propietarios que había dejado a medias. Encontré la línea donde lo había dejado y continué leyendo desde ahí, como si la llamada hubiera sido un paréntesis ordinario en una mañana ordinaria. Pero mis manos tardaron unos minutos en dejar de notar el peso de lo que acababa de ocurrir. Pasaron 11 días desde aquella llamada del lunes sin que Natalia volviera a contactarme. 11 días de noviembre con su luz escasa y sus tardes que oscurecen demasiado pronto. Yo mantuve mi rutina sin alteraciones visibles. Revisaba los apartamentos, gestionaba los arrendamientos, salía a caminar por las mañanas, quedaba con Tomás los miércoles para comer en un restaurante del casco viejo donde el arroz con verduras era razonablemente bueno. Y la conversación no requería esfuerzo. No esperaba nada. Esa es la diferencia entre quien actúa desde la rabia y quien actúa desde la claridad. La rabia espera reacción. La claridad simplemente continúa. Fue un miércoles por la tarde,
11 días después, cuando sonó el teléfono con el número de Natalia. Acababa de llegar del restaurante con Tomás y todavía tenía el abrigo puesto cuando lo vi en la pantalla. Lo cogí sin quitarme el abrigo. La voz al otro lado era diferente a todas las versiones anteriores que había escuchado en los últimos meses. No tenía la energía mecánica de los mensajes de confirmación de pagos. No tenía la tensión calculada del discurso de la boda. No tenía la incomodidad defensiva de la llamada sobre la transferencia. Tenía algo más parecido al agotamiento genuino de alguien que ha estado sosteniendo algo pesado durante mucho tiempo y ya no puede seguir haciéndolo. Papá, necesito hablar contigo, de verdad esta vez. Me senté en el sofá sin quitarme el abrigo todavía. Te escucho. Hubo una pausa larga. Cuando empezó a hablar, las palabras salieron con una lentitud que delataba que las había estado organizando durante días. Sé que lo que hice en la boda estuvo mal, no como táctica ni como estrategia. Estuvo mal porque te hice daño delante de gente que nos conoce y porque usé ese momento para decir cosas que, aunque las sienta, no merecían ese escenario ni esa forma. Pausa. Eso no tiene justificación. Lo sé, escuché sin interrumpir, pero necesito que sepas algo que nunca te he dicho y que tampoco sé si ahora va a cambiar algo, pero necesito decirlo igual. Su voz tuvo una grieta pequeña en esa frase, apenas perceptible. Durante años mamá me contó una versión de ti que yo acepté sin cuestionarla porque era niña y ella era lo único estable que tenía. Me contó que te habías ido emocionalmente mucho antes del divorcio, que había un hombre en tu empresa, un compañero tuyo que te cubría cuando llegabas tarde y que tú usabas ese tiempo para estar solo, no con nosotras. Me quedé quieto. Me dijo que el día que me rompí el brazo con 12 años, tú sabías lo que había pasado desde las 3 de la tarde, pero elegiste terminar una reunión antes de ir al hospital. Que llegaste a las 7 porque quisiste, no porque no pudieras antes. Cerré los ojos un momento. Ese día. Lo recordaba con una precisión que no había olvidado en 17 años. La llamada de Begoña a las 3:15, diciéndome que Natalia se había caído en el patio del colegio y que tenían el brazo en urgencias. La reunión con el cliente de la constructora que no podía interrumpirse porque había una firma encima de la mesa que llevaba 4 meses negociándose. Le pedí a Begoña que me fuera informando. Llegué al hospital a las 6:45, no a las 7, con la firma hecha y el contrato cerrado. Encontré a Natalia con el brazo escayolado comiendo un yogur de la máquina del pasillo. Se alegró de verme. Eso también lo recordaba. Pero la versión que Natalia había escuchado era otra. ¿Hay más cosas que te contó?, pregunté con voz tranquila. Natalia tardó en responder. Sí, muchas, durante años. Pequeñas cosas que solas no significaban nada, pero que juntas construían una imagen. Que preferías los viajes de trabajo a los fines de semana con nosotras, que el dinero que mandabas era para lavar la conciencia, no por amor. Que si hubiera dependido de ti, yo habría crecido sin nada. Una pausa. Me lo fue diciendo poco a poco, sin que pareciera un discurso, como quien simplemente recuerda cosas en voz alta. El método más efectivo de todos, pensé. No el ataque frontal, sino la acumulación. La gota que cae siempre en el mismo punto hasta que la piedra cede sin que nadie haya golpeado con fuerza en ningún momento. ¿Y tú le creíste todo? Yo era su hija. Vivía con ella. Tú eras el que no estaba. Lo dijo sin acusación en el tono, como un hecho. No tenía otra versión con la que comparar. Guardé silencio un momento. Luego dije, el día del brazo llegué a las 6:45, no a las 7. Y no terminé esa reunión por indiferencia. La terminé porque el contrato que firmé ese día pagó 2 años de tu colegio privado y el viaje de fin de curso al que fuiste con tus compañeras. No lo dije para ganar un argumento. Lo dije porque era la verdad y porque ella tenía derecho a escucharla al menos una vez. No fui el padre perfecto. Trabajé demasiado y estuve ausente en momentos que importaban. Eso es real y nunca lo he negado. Pero la versión que te construyeron no era completa. Natalia no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era muy baja.
Lo sé. Creo que lo he sabido durante un tiempo y no quería mirarlo de frente porque implicaba revisar demasiadas cosas. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque Adrián me preguntó esa noche, cuando llegamos al hotel después de la boda, qué había pasado exactamente. Y tuve que explicarle. Y al explicárselo en voz alta, escuchándome a mí misma por primera vez, lo vi desde afuera. Una pausa larga. Me preguntó cuánto había pagado tú de la boda. Se lo dije. Me preguntó si te lo había agradecido bien. No supe qué contestarle. Hubo un silencio entre los dos que no era incómodo. Era el tipo de silencio que ocupa el espacio donde deberían haber estado muchas conversaciones que nunca ocurrieron. Papá, no te pido que deshagas lo que hiciste con el testamento, ni con nada. Eso es tuyo y lo entiendo. Solo quería que supieras esto, que había una parte de la historia que yo no tenía. Respiré despacio antes de hablar. Te agradezco que me lo hayas dicho, en serio. ¿Podemos...? Dudó. ¿Podemos intentar hablar en algún momento? No para negociar nada, solo hablar. Consideré la pregunta con honestidad. No lo sé todavía, Natalia. Necesito tiempo. Lo que ocurrió el 3 de octubre no desaparece por esta conversación, aunque esta conversación valga más que todo lo que hemos hablado en los últimos años. Lo entiendo. Cuídate. Tú también, papá. Colgué. Me quité el abrigo por fin y lo colgué en la percha de la entrada. Luego fui a la cocina, llené un vaso de agua y me lo bebí de pie, mirando la pared sin ver nada en particular. Natalia había dicho la verdad esa tarde. Lo noté en cada pausa, en cada grieta de la voz, en la manera en que las palabras llegaban sin el orden demasiado perfecto de las cosas ensayadas, y eso importaba, no para cambiar lo que había decidido, no todavía, quizás nunca del todo, pero importaba porque durante 29 años yo había sido un personaje en una historia que otros habían escrito, y por primera vez mi hija había decidido leer el texto original. Eso no era poco, pero tampoco era suficiente para borrar el micrófono, el salón, las 200 personas y las palabras que todavía resonaban en algún rincón del pecho cada vez que el silencio de la casa se hacía demasiado quieto. Diciembre llegó con esa determinación fría que tiene en Zaragoza, cuando el viento baja del Moncayo y recorre las calles del centro con una insistencia que obliga a levantar el cuello del abrigo y a cortar el paso. Yo lo recibí de otra manera ese año, sin la ansiedad habitual de los finales de año, sin el peso acumulado de las obligaciones que uno se va poniendo encima sin darse cuenta hasta que un día se mira al espejo y ya no reconoce del todo la postura. Tomás y yo habíamos quedado para comer el primer viernes de diciembre. Cuando llegué al restaurante, él ya estaba sentado con el menú en la mano y una expresión que indicaba que llevaba suficiente tiempo esperando para haber decidido ya lo que iba a pedir. Le conté la conversación con Natalia. La escuchó con la misma atención de siempre, sin interrumpir, dejando que las palabras llegaran en el orden en que yo las necesitaba contar. Cuando terminé, estuvo un momento mirando el mantel antes de decir: ¿Y cómo te quedaste después de colgar? Diferente a como esperaba. ¿Mejor o peor? Lo pensé con honestidad. Ni lo uno ni lo otro. Más claro. Tomás asintió como si esa respuesta fuera exactamente la que correspondía. Luego dijo que tenía una propuesta. Llevaba meses hablando de hacer una ruta por el Camino del Norte, la variante costera que recorre Cantabria y el País Vasco antes de girar hacia Galicia. Nunca habían encontrado el momento. Siempre había algo, un contrato pendiente, una revisión, una de esas razones que no son urgentes, pero que ocupan el espacio de las cosas que sí importan. Me miró por encima del menú y dijo: enero, 2 semanas, sin excusas. Acepté antes de que terminara la frase. Los preparativos del viaje ocuparon las últimas semanas de diciembre de una manera que agradecí. Revisar mapas, calcular etapas, preparar el equipo adecuado para el frío de la costa en invierno. Actividades concretas con resultados medibles, el tipo de tareas en que siempre me había sentido cómodo. Pero esta vez tenían algo diferente. No las hacía para cumplir con nada ni con nadie. Las hacía porque quería hacerlas. Esa diferencia, tan pequeña en apariencia, lo cambiaba todo por dentro.
El 22 de diciembre recibí un mensaje de Natalia, corto, sin preámbulos. Feliz Navidad, papá. Espero que estés bien. No esperaba respuesta inmediata ni habría una negociación. Era solo lo que decía. Un saludo. Le contesté esa misma tarde con la misma sencillez. Feliz Navidad, estoy bien. Nada más, nada menos. Pasé la Nochebuena con Tomás y su familia. Una mesa grande, ruidosa, con nietos que corrían entre las sillas y una conversación que saltaba de un tema a otro sin necesidad de profundizar en nada demasiado serio. Comí bien, dormí bien. Me desperté el 25 sin el peso específico que habían tenido esas fechas en años anteriores, cuando las pasaba solo, con la sensación de que debería estar en otro lugar y que ese otro lugar tampoco estaba del todo claro. El 4 de enero, Tomás y yo tomamos el tren hacia San Sebastián. Desde ahí empezamos la ruta. El primer día caminamos 16 kilómetros por la costa, con el mar al lado y un frío que obligaba a moverse para no notarlo. El camino en esa época del año era tranquilo. Pocos peregrinos, albergues con espacio, pueblos que parecían existir a un ritmo diferente al del resto del mundo. Caminamos durante 12 días. No todos fueron iguales. Hubo jornadas largas con subidas que exigían más de lo que uno esperaba a los 58 años, y hubo tardes de lluvia fina en que el horizonte se borraba y el único punto de referencia era el siguiente marcador en el camino. Pero también hubo mañanas de una claridad absoluta, con el Cantábrico extendiéndose hacia el norte sin límite visible y la sensación física, real, de que el cuerpo estaba haciendo algo útil con cada paso. En esas jornadas, con las horas largas y el paisaje como único fondo, pensé en muchas cosas, en los 31 años de trabajo, en los puentes y las carreteras que seguían ahí, cumpliendo su función, sin necesitar que yo estuviera cerca para que siguieran en pie. En Natalia de niña con los puños apretados en el hospital y en Natalia adulta con el micrófono en la mano. En la distancia entre esas dos imágenes y en todo lo que había ocurrido entre una y otra, visible e invisible, dicho y no dicho. Pensé también en Begoña, en la revelación que su hija había lanzado al micrófono como si fuera un arma y que en realidad era una historia con más capas de las que cabían en una sola frase. No sentí rabia hacia ella. Sentí algo más parecido a la indiferencia tranquila de quien cierra un libro que ya leyó del todo y no tiene intención de volver a abrirlo. Una tarde cerca de Llanes, Tomás y yo nos sentamos en un muro de piedra frente al mar a comer un bocadillo que habíamos comprado en un bar del pueblo anterior. El viento venía de frente y el sonido de las olas llenaba el espacio sin dejar sitio a nada más. ¿Echas algo de menos?, preguntó Tomás sin especificar el qué. Lo consideré un momento. Echo de menos la versión de Natalia que creí conocer, pero creo que esa versión nunca fue del todo real. ¿Y eso duele? Duele diferente a lo que dolía antes. Antes dolía como algo roto. Ahora duele más como algo que nunca llegó a construirse del todo. Tomás asintió. Terminó su bocadillo. Luego dijo sin drama: eso es avanzar. Volvimos a Zaragoza el 16 de enero con las piernas cansadas y algo que no sabría nombrar con precisión, pero que se parecía mucho a haber dejado algo atrás en algún punto del camino, sin haber señalado el lugar exacto. En los meses que siguieron, retomé un proyecto que había postergado durante años: colaborar como consultor voluntario con una fundación de ingeniería civil que construía pequeñas infraestructuras en municipios rurales de Aragón. Puentes peatonales, sistemas de canalización, refuerzo de estructuras en pueblos que el tiempo había ido desgastando. Trabajo real, con planos y cálculos y resultados visibles. El tipo de tarea en que siempre supe quién era. Natalia y yo hablamos por teléfono 3 veces en los primeros meses del año siguiente. Conversaciones cortas, sin el peso de las cosas no resueltas ni la presión de las que todavía no estaban listas para resolverse. Ella había empezado a ver a una psicóloga. Me lo dijo en la segunda llamada con una naturalidad que me pareció una señal positiva. Yo no pregunté por los detalles. No me correspondía. Lo que ocurrió entre nosotros no tiene una resolución limpia que quepa en una sola frase.
No hubo reconciliación de película ni ruptura definitiva con portazo. Hubo algo más parecido a la realidad. Dos personas aprendiendo a reconocerse desde una distancia nueva, sin las estructuras falsas que habían sostenido la relación durante años. Natalia tendrá que construir su vida sin la red invisible que yo fui durante décadas. Eso no es un castigo. Es simplemente lo que ocurre cuando alguien elige en voz alta delante de 200 personas el tipo de vínculo que quiere tener con su padre. Y yo aprendí, tarde pero con claridad suficiente, que hay una diferencia enorme entre ser necesario y ser valorado. Durante 58 años confundí las dos cosas. Construí puentes para otros, pagué cuentas sin que nadie me lo pidiera 2 veces, ocupé mesas laterales en salones que yo mismo había financiado y llamé a todo eso ser un buen padre. Ahora sé que ser un buen padre también requiere saber cuándo dejar de financiar el lugar donde no te invitan a sentarte. El último día del camino, antes de llegar a la etapa final, crucé un puente pequeño de piedra sobre un río que no aparecía en ningún mapa turístico, sin nombre visible, sin señal, construido por alguien que llevaba mucho tiempo muerto para unir 2 orillas que sin él habrían permanecido separadas. Me detuve en el centro, apoyé las manos en el pretil y miré el agua pasar por debajo. Pensé que alguien lo había construido sin saber cuántas personas lo cruzarían después, ni si alguna de ellas se detendría a mirarlo, y que lo había construido igual. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.